Solo me fui por 12 minutos. 12 minutos para tomar un café de la cafetería del hospital mientras mi hija de 8 años, Melodía, se recuperaba de una cirugía. Cuando regresé a esa habitación, escuché la voz de mi propia madre diciendo palabras que me helaron la sangre. Tu mamá realmente no te ama, cariño. Por eso, siempre estás enferma. Mi hija estaba sollozando, sus pequeños hombros temblando, mientras me preguntaba entre lágrimas si la abuela decía la verdad. No grité, no armé una escena, pero lo que hice después hizo que la cuenta bancaria de mi madre se congelara por la mañana y cambió a nuestra familia para siempre. Mi nombre es Francisca y estoy a punto de contarte cómo un simple viaje por café expuso 15 años de secretos familiares y fraude financiero que nadie vio. Soy enfermera pediátrica y dediqué toda mi carrera a cuidar niños enfermos, pero nunca imaginé que tendría que proteger a mi propia hija de la persona que se suponía que la amaba incondicionalmente. Su abuela Nesta es la historia de mi hija, Melodía, la valiente niña de 8 años que acababa de pasar por su tercera cirugía de riñón. La historia de mi madre, Beatriz, una cajera de banco jubilada que blandía la manipulación emocional como un arma. La historia de mi padre, Roberto, un contratista silencioso que finalmente encontró su voz después de 40 años de silencio. Y la historia de cómo a veces las amenazas más peligrosas para nuestros hijos provienen de dentro de nuestras propias familias. En lo que mi madre no sabía ese día era que la habitación del hospital tenía un dispositivo de grabación. Lo que no sabía era que su hermana, con la que estaba distanciada, había estado construyendo un caso de fraude contra ella durante 15 años. Y lo que ciertamente no sabía era que acababa de cruzar una línea que le costaría todo: su libertad financiera, su reputación y su acceso a la nieta que afirmaba amaran. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte de vuelta a esa mañana, a la sala de espera quirúrgica, donde mi madre se sentó como una reina, presidiendo la corte, haciendo comentarios sobre mis fracasos como madre, mientras mi pequeña estaba siendo operada al final del pasillo. Déjame contarte sobre los 12 minutos que revelaron la verdad sobre 3 generaciones de maternidad tóxica y cómo finalmente encontré la fuerza para romper el ciclo, porque esto no se trata solo de las palabras crueles de una abuela a una niña enferma. Se trata del momento en que me di cuenta de que la enfermedad crónica de mi hija podría haberse agravado por la toxicidad crónica de alguien en quien confiábamos. Se trata de descubrir que la misma mujer que me convenció de que estaba defectuosa cuando era niña, ahora estaba tratando de romper a mi hija. Y se trata de la decisión que todo padre enfrenta en última instancia: ¿mantienes la paz o proteges a tu hijo? Elegí a mi hija, y la cuenta bancaria de mi madre no fue lo único que se congeló esa mañana. También lo hicieron 40 años de manipulación, 15 años de crímenes financieros y toda una vida creyendo que familia significa aceptar el abuso en el café. Me costó $4.5. La verdad que reveló no tuvo precio, y la libertad que le trajo a mi hija valió más que los $150,000 que mi madre finalmente se vería obligada a devolver a la familia a la que robó. Esta es nuestra historia a la mañana de la cirugía de Melodía. Comenzó a las 4 de la mañana con su pequeña mano, agitándome para despertarme. No dijo nada al principio, solo se subió a mi cama y presionó su rostro contra mi hombro. Podía sentir sus lágrimas empapando mi camisón y supe que estaba asustada. Esta era su tercera cirugía en 2 años. Pero saber qué esperar de alguna manera lo empeoraba. ¿No lo mejoraba, mamá? ¿Y si algo sale mal esta vez? Susurró en la oscuridad. La abracé, aspirando el aroma a fresa de su champú. ¿Recuerdas lo que dijo el doctor Harrison? Esta cirugía va a mejorar mucho las cosas. No más dolor cuando comes. No más faltar a la escuela porque te duele la barriga. Esta es la última grande, bebé. ¿Promesa? Te prometo que vamos a hacer todo lo posible para que te sientas mejor. A las 5 de la mañana, ambas estábamos vestidas y listas. Melodía insistió en usar sus calcetines morados de la suerte, los que tenían pequeños unicornios que su mejor amiga, Sofía, le había regalado.
Le trencé su largo cabello castaño de la manera que le gustaba. Ella se agarró a señor Maní, su elefante de peluche, como si su vida dependiera de ello. Señor Maní es valiente, anunció mientras empacaba nuestra bolsa del hospital. Me dijo que no tiene miedo en absoluto. Señor Maní es muy valiente, estuve de acuerdo, metiendo su tableta, cargador, manta favorita y las tarjetas de pronta recuperación que su clase había hecho, igual que tú. El viaje al centro médico infantil en nuestra ciudad latinoamericana tomó 20 minutos. Melodía estaba callada en el asiento trasero, viendo cómo el sol pintaba lentamente el cielo de rosa y naranja. Seguía mirándola por el espejo retrovisor, memorizando su rostro. ¿Cómo hacemos las madres cuando estamos aterrorizadas, pero no podemos demostrarlo? El check-in fue tranquilo. Las enfermeras ya nos conocían. 3 cirugías en 2 años te convierten en una cara familiar, lo quieras o no. Brenda, mi colega del cuarto piso, se detuvo para darle a Melodía un nuevo libro para colorear. Para cuando te despiertes, dijo Brenda, guiñando un ojo. Escuché que eres un artista. Melodía esbozó una pequeña sonrisa. Dibujé una imagen de mi riñón. Mamá dice que parece un frijol, pero creo que parece un bebé dinosaurio. Nos estábamos acomodando en la sala preoperatoria cuando escuché la voz de mi madre cortar la calma de la mañana como una cuchilla oxidada. Francisca, el estacionamiento de este hospital es absolutamente criminal. $20 solo por visitar a mi nieta enferma. Beatriz irrumpió en la habitación con su atuendo habitual, antraje sastre beige planchado, collar de perlas y una expresión que sugería que el mundo entero existía únicamente para incomodarla. Mi padre, Roberto, entró detrás de ella, llevando su bolso y luciendo apenado. «Hola, mamá». «Hola, papá». Me puse de pie para abrazarlos a ambos, aunque el abrazo de mi madre se sintió como quedar atrapada brevemente por un maniquí. «Hola, rayo de sol», le dijo mi padre a Melodía, su rostro curtido arrugándose en una sonrisa genuina. «¿Cómo está mi niña valiente?» «Hola, abuelo, abuelo, ¿me trajiste una piedra?» Roberto había estado trayendo a Melodía piedras de sus obras de construcción durante años. Ella tenía toda una colección en casa. Él sacó una piedra gris y lisa de su bolsillo. «Esta es de la nueva biblioteca que están construyendo. Pensé que te gustaría tenerla contigo durante la cirugía. Para la suerte». Mi madre se burló. «Roberto, no puede llevar una piedra sucia a la cirugía honestamente». «No está sucia. La lavé», dijo él en voz baja, pero ya se estaba retirando, como siempre lo hacía cuando Beatriz usaba ese tono. «La cirugía es a las 8», dije, tratando de redirigir. «¿La llevarán? ¿En una hora? ¿Otra cirugía?» Mi madre suspiró dramáticamente, sentándose en el sillón de visita. «Sabes, Francisca, cuando eras pequeña tenías un asma terrible, pero nunca necesitamos todas estas cirugías. A veces me pregunto si a los médicos de hoy simplemente les gusta abrir a los niños por lucro». «Mamá, por favor». «Hoy no, solo digo, tal vez si buscaras una segunda opinión de ese especialista que mencioné, el de mi grupo de la iglesia cuyo hijo es supuestamente brillante, Beatriz», advirtió mi padre suavemente. «¿Qué? ¿Estoy tratando de ayudar? Alguien tiene que hacer las preguntas difíciles». Francisca es demasiado emocional para pensar con claridad. Ese siempre ha sido su problema. Demasiado suave, demasiado rápida para mimar. Me concentré en Melodía. La ayudé a ponerse la bata del hospital. Me aseguré de que señor Maní estuviera colocado justo en sus brazos. El anestesiólogo pasó para explicar el proceso, y Melodía hizo sus preguntas habituales sobre si soñaría mientras estaba dormida. «Algunas personas lo hacen», dijo la doctora Kwan amablemente. «¿Con qué te gustaría soñar?» «Nadando con delfines», dijo Melodía de inmediato. «En agua que no le duela a mi barriga». Mi madre murmuró algo sobre expectativas poco realistas, pero la ignoré. Me había vuelto buena en eso a lo largo de los años. De lo que no me había vuelto buena era de proteger a Melodía del sutil veneno de su abuela. Ese fracaso me perseguiría en exactamente 3 horas y 47 minutos, cuando regresaría de mi viaje por café para encontrar a mi madre, destruyendo la confianza de mi hija en la única persona que más la amaba.
pero en esa sala preoperatoria solo sostuve la mano de mi hija y le prometí que estaría allí cuando despertara Han. La cirugía duró 4 horas. 4 horas de estar sentada en incómodas sillas de sala de espera, bebiendo terrible café de máquina expendedora y desviando la narración continua de mi madre sobre todo lo que hice mal al criar a Melodía. Según Beatriz, le di los alimentos equivocados, elegí a los médicos equivocados y, lo peor de todo, la estaba criando sin una figura paterna. Una niña necesita estabilidad, dijo por quizás la 100ª vez desde el diagnóstico de Melodía. Los niños de hogares rotos siempre están más enfermos. Es ciencia comprobada. Francisca está haciendo un trabajo increíble, intervino mi padre, pero su voz apenas era un susurro. Roberto, no la alientes. ¿Alguien tiene que decirle la verdad? ¿La verdad? La versión de la verdad de mi madre era algo retorcido, diseñado para cortar donde más dolía, pero yo estaba demasiado agotada para discutir, demasiado concentrada en el reloj. Cuando la doctora Harrison finalmente salió, a las 12:01, las 5 de la tarde, todavía con su uniforme quirúrgico, salté de mi asiento tan rápido que derramé mi taza de café. Todo salió perfectamente, dijo, y casi me desplomo de alivio. Pudimos reparar el bloqueo por completo. Su función renal debería mejorar drásticamente una vez que se cure. Está en recuperación ahora, recién comenzando a despertar. ¿Puedo verla? Por supuesto. Habitación 308 estará aturdida, pero está preguntando por ti. Prácticamente corrí hacia el ascensor, mis padres siguiéndome. Cuando llegué a la habitación de Melodía, se veía tan pequeña en la cama del hospital, su rostro pálido contra las almohadas blancas, pero sus ojos se abrieron cuando escuchó mi voz en mamá. Estoy aquí. Bebé, lo hiciste muy bien. La doctora dijo que todo salió perfecto. Me dio una sonrisa débil y luego cerró los ojos de nuevo la enfermera. Ajustando su vía intravenosa, me miró con ojos amables. Estará entrando y saliendo por un tiempo. La anestesia tarda en desaparecer por completo. Mi madre inspeccionó la habitación con su ojo crítico. Estas habitaciones son más pequeñas que la última vez. ¿Y por qué no hay una silla para Roberto? En serio, por lo que cobran, uno pensaría que podrían proporcionar asientos adecuados. Había estado despierta durante más de 8 horas. El shock de adrenalina estaba golpeando fuerte y me di cuenta de que no había comido nada desde la cena de la noche anterior. Mi estómago se estaba acalambrando y mi cabeza comenzaba a palpitar. Yo me sentaré con ella, anunció mi madre, acomodándose en el sillón reclinable junto a la cama de Melodía como si fuera su trono. Necesitas comer algo, Francisca. No les sirves de nada si te desmayas. Tienes un color terrible, dudé. Cada instinto maternal me gritaba que me quedara, pero genuinamente me sentía mareada. La habitación giró ligeramente cuando me puse de pie demasiado rápido. Ve, dijo mi padre suavemente. Estaremos aquí. Los dos, solo a la cafetería, dije. Máximo 15 minutos. Tómate tu tiempo, dijo mi madre, ya sacando sus gafas de lectura y su teléfono. Crié a 2 hijos. Creo que puedo encargarme de sentarme con mi nieta por unos minutos. Besé la frente de Melodía. Ella se movió ligeramente, pero no se despertó. Vuelvo enseguida. Cariño. Susurré a la caminata a la cafetería del hospital. Tomó exactamente 6 minutos. Lo sé porque revisé mi teléfono obsesivamente, incapaz de sacudirme la sensación de que no debería haberme ido. Agarré un sándwich prefabricado que parecía comestible, una botella de agua y un café grande. La cajera, una adolescente, sonrió con simpatía. ¿Día largo? Mi hija acaba de ser operada. Está en buenas manos aquí. A mi hermano le sacaron el apéndice el año pasado. Las enfermeras son increíbles. Conseguí esbozar una sonrisa y regresé, caminando más rápido al acercarme a la sala de pediatría. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de mi madre flotando a través de la puerta parcialmente abierta de la habitación 308, baja e insistente. El tono que usaba cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. Necesitas entender algo, Melodía.
Tu madre actúa como si te amara. Pero si realmente lo hiciera, ¿estarías enferma todo el tiempo? Piénsalo, cariño. Las madres de verdad protegen a sus hijos. Las madres de verdad no permiten que sufran así. Me congelé en el pasillo, mi taza de café temblando en mi mano. A través de la rendija de la puerta, pude ver a mi padre de pie en la esquina, su rostro pálido, sus manos apretadas a los lados. A la voz débil de Melodía respondió: pero mamá me cuida. ¿Se queda despierta conmigo? Cuando me duele. Eso es culpa, cariño, no amor. Se siente culpable porque en el fondo sabe que ella es la razón por la que estás enferma. Algunas madres simplemente no están destinadas a tener hijos. Sus cuerpos producen bebés defectuosos. Tu madre también estaba enferma cuando era pequeña. Pulmones débiles, constitución débil, y ahora tienes riñones débiles. ¿Ves el patrón? El sonido que salió de mi hija entonces fue como nada que hubiera escuchado. Un sollozo roto y confundido que parecía venir de las profundidades de su alma a la taza de café se me resbaló de la mano, golpeando el suelo con un estruendo que anunció mi presencia. Abrí la puerta de golpe para encontrar a Melodía llorando, su monitor cardíaco pitando más rápido, sus pequeñas manos agarrando la manta. Mamá, sus ojos encontraron los míos, rojos e hinchados, llenos de una confusión que me rompió el corazón. La abuela dice que realmente no me amas. Dice que por eso siempre estoy enferma. ¿Es verdad? ¿Salí mal porque no me querías? La habitación se quedó en silencio, excepto por el bip constante de las máquinas y la respiración entrecortada de Melodía. Mi madre se puso de pie lentamente, alisándose su traje sastre. Sin siquiera intentar parecer avergonzada, en cada instinto en mi cuerpo me gritó que me enfureciera, que agarrara a mi madre por su collar de perlas y la arrastrara físicamente fuera de la habitación, que gritara cada pensamiento que había reprimido durante 34 años, pero miré a mi hija, mi hermosa y valiente hija, que acababa de pasar por cirugía, su rostro aún hinchado por la anestesia, las lágrimas corriendo por sus mejillas, y supe que no necesitaba presenciar más trauma. Dejé lo que quedaba de mi café con mucho cuidado en la mesita auxiliar. Mis movimientos fueron deliberados, controlados. Caminé hasta la cama de Melodía y tomé su pequeña mano entre las mías. «Bebé, mírame», dije, mi voz firme a pesar de la furia que ardía en mi pecho como ácido. «Mírame directamente a los ojos de mamá». Ella se volvió hacia mí, hipando entre sus lágrimas. «Te amé antes de que nacieras. Te amé la primera vez que te sentí patear. Te amé a través de cada cirugía, cada día de enfermedad, cada momento. ¿Y sabes cómo solía cantarte cuando estabas en mi vientre?» Ella asintió ligeramente. «Eso es porque no podía esperar a conocerte. Y cuando naciste, la enfermera te puso en mi pecho y agarraste mi dedo con tu diminuta mano, y supe que eras lo más perfecto que jamás había visto. Tu enfermedad no tiene nada que ver con el amor. Es solo algo que sucedió. Como que algunas personas necesitan gafas o tienen pecas. No estás defectuosa, cariño. Eres perfecta exactamente como eres. Pero la abuela dijo que te hice enfermar porque tu cuerpo también estaba defectuoso». Sentí a mi padre moverse en la esquina. Lo escuché aclararse la garganta como si quisiera hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. «La abuela se equivoca», dije simplemente. «Y ella se va a ir ahora». Mi madre resopló, ya recogiendo su bolso con movimientos bruscos e irritados. «Francisca, estás siendo dramática». Simplemente estaba preparando a la niña para la realidad. Alguien tiene que decirle la verdad sobre la vida. «Vete», dije en voz baja, todavía sin mirarla, manteniendo mis ojos en el rostro de Melodía. «Discúlpame. Sal de esta habitación. Sal de este hospital y no vuelvas. Esto es ridículo. Estoy tratando de ayudar. Siempre has sido demasiado sensible». Esto es exactamente lo que quiero decir acerca de ser demasiado emocional para tomar buenas decisiones. Me levanté entonces, girándome para enfrentarla por completo. «Acabas de decirle a una niña de 8 años, a 3 horas de una cirugía, que su madre no la ama. Le dijiste que está enferma porque estoy defectuosa. ¿Qué estabas ayudando exactamente? Alguien tiene que prepararla para la decepción. La vida no es un cuento de hadas, Francisca. No, no lo es. Por eso no necesita a su propia abuela añadiendo a su dolor». «Roberto», le espetó a mi padre, «nos vamos».
Nos vamos. Busca mi abrigo. Pero mi padre, por primera vez en toda mi vida, no se movió. Se quedó allí en la esquina, sus manos curtidas de la construcción temblando, su rostro enrojecido con algo que nunca había visto. No, Beatriz. Ella se volvió hacia él, conmocionada. ¿Qué dijiste? Dijiste. Dije que no, tú te vas. Yo me quedo con mi nieta. No seas ridículo. No estoy siendo ridículo. Estoy siendo un abuelo y un padre. Finalmente, el rostro de mi madre pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un morado que igualaba su labial. Bien, entonces puedes encontrar tu propio camino a casa. Salió furiosa, sus tacones resonando contra el piso del hospital como pequeños martillos enojados. A la puerta se cerró detrás de ella, y de repente la habitación se sintió como si pudiera respirar de nuevo. Me giré hacia Melodía, cuyos ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. En sus 8 años, nunca había visto a nadie enfrentarse a la abuela Beatriz. ¿El abuelo se queda? Susurró. Sí, está bien para ti, rayo de sol, dijo Roberto, acercándose a su cama. Me gustaría quedarme. Ella asintió, luego me miró. Mamá, ¿por qué diría la abuela esas cosas? Me senté en el borde de su cama, con cuidado de no molestar su línea intravenosa. A veces, bebé, las personas que tienen dolor por dentro dicen cosas hirientes a los demás. Eso no lo hace correcto. Y no hace que lo que dicen sea verdad. ¿La abuela tiene dolor por dentro? Miré a mi padre, quien asintió ligeramente. Creo que sí, dije con cuidado. Pero ese no es tu problema de arreglar. Tu único trabajo es mejorarte y saber que eres completa, absoluta, 100% amada. Esa noche, después de que Melodía se durmió, salí al pasillo con mi padre. Se veía más viejo que sus 60 años, derrotado de una manera que me rompió el corazón. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Debí haberla detenido hace años. Papá, ¿cuánto tiempo ha estado diciendo cosas así a Melodía? Se frotó la cara con ambas manos. Pequeños comentarios aquí y allá, cuando no estabas. Pensé que eran inofensivos. Me dije a mí mismo que no lo decía en serio. Pero Francisca, hay algo más, algo que debí haberte dicho hace años. Tu asma, cuando eras joven. Ella te convenció de que era porque algo andaba mal contigo. ¿No es así? Asentí, recordando años de sentirme defectuosa, rota, como si mi cuerpo me hubiera traicionado no solo a mí, sino también a mi madre. Ella te hizo lo mismo que acaba de hacerle a Melodía. Y la dejé. Dios me ayude. La dejé. Esa noche hice 3 llamadas telefónicas desde la sala familiar, mientras mi padre se quedaba con Melodía. Cada llamada puso en marcha eventos que cambiarían todo. La primera fue a mi prima abogada, Teodora. La segunda fue a alguien con quien no había hablado en 15 años, la hermana distanciada de mi madre, la tía Geraldina. La tercera fue para documentar todo con la seguridad del hospital y la enfermera a cargo, porque sabía que esto estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, mi madre descubrió que su cuenta bancaria estaba congelada. No por mí, no. Yo no tenía ese poder, pero la tía Geraldina sí. La llamada que le hice la noche anterior había desencadenado una cadena de eventos con 15 años de gestación en mí. Teléfono sonó a las 7:00, las 0 de la mañana. El nombre de Beatriz parpadeó en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente. Luego otra vez. En la 4ª llamada, salí de la habitación de Melodía y contesté. ¿Qué hiciste? Chilló sin preámbulos. Mis cuentas están congeladas. ¿Todas ellas? El banco dice que hay una investigación por fraude. Yo no le hice nada a tus cuentas, madre. No me mientas. Esto es por lo de ayer. Estás tratando de castigarme por decir la verdad. No. Beatriz, dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré para ver a la tía Geraldina caminando por el pasillo del hospital, luciendo exactamente como la recordaba, alta, con cabello plateado e irradiando el tipo de fuerza tranquila que mi madre nunca poseyó. Esto es por 15 años de robo. No había visto a Geraldina desde el funeral de mi abuela. Ella se había ido inmediatamente después del servicio, y mi madre le había dicho a todos que era porque era inestable, egoísta, no podía manejar el dolor adecuadamente. Pero la mujer parada frente a mí parecía cualquier cosa menos inestable. Francisca,
¿Puedo? Ella hizo un gesto hacia mi teléfono. Se lo entregué, todavía en shock. Beatriz, soy Geraldina. Las cuentas están congeladas porque finalmente proporcioné al banco evidencia de que has estado robando del fideicomiso de nuestra madre durante 15 años. La herencia se suponía que se dividiría en partes iguales. $300,000 para cada una, pero convenciste a nuestra madre de que yo era inestable durante sus últimos días, cuando la demencia se había apoderado de ella. Hiciste que cambiara el testamento, pero olvidaste las cuentas conjuntas que ella había establecido años antes, cuentas a las que has estado accediendo ilegalmente desde entonces. No puedes probar nada. En realidad, sí puedo. 15 años de extractos bancarios, firmas falsificadas y retiros no autorizados. He tenido un contador forense rastreando cada centavo. Nunca actué porque no quería lastimar a Francisca y Roberto, pero cuando Francisca me llamó anoche, sollozando por lo que le hiciste a esa preciosa niña, supe que era hora. Mi madre colgó. Geraldina me devolvió mi teléfono con una triste sonrisa. ¿Cómo supiste que documentar todo? Pregunté a Anne porque ella me hizo lo mismo cuando éramos niñas. Convenció a nuestros padres de que yo era problemática, difícil, no digna de amor. Pasé años en terapia deshaciendo ese daño. Cuando escuché que tenía una nieta, comencé a observar, a esperar, con la esperanza de que hubiera cambiado. Pero la gente como Beatriz no cambia, simplemente encuentran nuevas víctimas. Nos sentamos en la sala familiar mientras Geraldina explicaba todo. La investigación probablemente resultaría en cargos criminales. La evidencia forense era abrumadora. Mi madre había robado aproximadamente $150,000 durante 15 años. Pero esa no es la peor parte, dijo Geraldina, sacando una carpeta. Contraté a un investigador privado hace 5 años. ¿Sabías que tu madre le estaba diciendo a la gente en su iglesia que la enfermedad de Melodía era el castigo de Dios por ser tú una madre soltera? Se me revolvió el estómago. Ha estado construyendo una narrativa durante años. Pobre Beatriz sufriendo con una hija decepcionante y una nieta enferma. Ha recaudado miles en donaciones de oración de miembros de la iglesia bien intencionados que pensaron que estaban ayudando con las facturas médicas. Pero nunca he tomado un centavo de ella para el cuidado de Melodía. Exacto, ese dinero fue directamente a su cuenta personal. Mi padre apareció en la puerta luciendo agotado. Yo sabía de las donaciones de la iglesia. Intenté hacer que se detuviera. Dijo que era voluntario, que la gente quería ayudar. ¿Sabías lo que estaba diciendo sobre Francisca y Melodía? Su silencio fue respuesta suficiente. Hay más, continuó Geraldina. Francisca, tu asma de niña. ¿Recuerdas que empeorabas cada vez que Beatriz te daba ese té especial que preparaba? Un recuerdo emergió, nítido y repentino. El té amargo que mi madre insistía en que ayudaría a mi respiración. Como siempre me sentía peor después de beberlo. Pero ella decía que eran las toxinas saliendo de mi cuerpo. Estaba poniendo aceite de eucalipto en él, dijo Geraldina en voz baja. El aceite de eucalipto puede desencadenar ataques de asma graves cuando se ingiere. Encontré su diario de esa época. Escribió sobre cómo tu enfermedad le traía atención. La simpatía la hacía sentirse necesaria. La habitación giró. Mi padre hizo un sonido de asfixia. Hizo enfermar a Francisca a propósito. Jadeó Anne no para matarla, solo lo suficiente para mantenerla débil, dependiente. Cuando Francisca creció y se independizó de todos modos, Beatriz necesitó un nuevo proyecto. ¿Melodía? ¿Estás diciendo que ella lastimó a mi hija? No físicamente, pero el estrés emocional impacta absolutamente la curación física. Hay una razón por la que las recuperaciones de Melodía han sido más difíciles cuando Beatriz estaba cerca. El cuerpo no puede sanar correctamente cuando está bajo constante ataque psicológico. 3 semanas después, la investigación concluyó. Beatriz fue arrestada bajo cargos de fraude, malversación y robo. El periódico local publicó la historia. Su reputación cuidadosamente construida se desmoronó de la noche a la mañana.
Finalmente, fue obligada a pagar la restitución total a Geraldina más intereses, totalizando casi $200,000. Evitó la cárcel a través de un acuerdo de culpabilidad que incluía 5 años de libertad condicional financiera y 500 horas de servicio comunitario. La iglesia la prohibió después de saber que había estado recaudando dinero bajo falsas pretensiones. Pero la verdadera resolución llegó el día en que Melodía me miró y dijo a mamá: «Me siento mejor sin la abuela Beatriz cerca». ¿Eso es malo? No, bebé, le dije, abrazándola. Ese es tu corazón diciéndote la verdad, y la verdad nunca es mala. Mi padre se mudó a un pequeño departamento cerca de nosotros. Por primera vez en 40 años, fue libre de la constante crítica de mi madre. Comenzó a asistir a cada una de las citas médicas de Melodía, aprendiendo sobre su condición, haciendo preguntas que había tenido demasiado miedo de hacer antes. Se convirtió en el abuelo que siempre quiso ser. El abuelo Roberto me hace reír, me dijo Melodía una tarde. Y no dice cosas malas sobre ti, mamá. Dice que eres la mejor mamá de todo el hospital, y tú trabajas allí, así que él sabría de todas las otras mamás. La cirugía fue un éxito completo. La función renal de Melodía mejoró drásticamente, y en 2 meses volvió a ser una niña normal, energética. Se unió al equipo de natación, algo que nunca antes había podido hacer. A la doctora Harrison me apartó durante una cita de seguimiento. He visto esto antes, dijo en voz baja. El estrés tóxico de los miembros de la familia puede impactar absolutamente la recuperación y la salud general de un niño. Sus niveles de cortisol se mantienen elevados. Sus sistemas inmunológicos se debilitan. Eliminar esa fuente de estrés fue una medicina tan poderosa como cualquier cirugía. La tía Geraldina nos visitó para el 9º cumpleaños de Melodía. Trajo álbumes de fotos que nunca había visto. Tu abuela te adoraba, dijo Geraldina, frotando mi espalda. Beatriz no lo soportaba. Quería toda la atención para ella. Así que creó una narrativa en la que eras débil, necesitabas ser arreglada, no estabas del todo bien. Hizo lo mismo con tu hija. Pero tú rompiste el ciclo, Francisca. Lo rompiste. 6 meses después, recibí una carta de mi madre, sin disculpas, solo acusaciones y demandas para ver a su nieta. La archivé sin abrir. Mi padre me preguntó una vez si alguna vez podría perdonarla. ¿Tal vez algún día? Le dije honestamente, pero el perdón no significa acceso, y definitivamente no significa darle otra oportunidad para lastimar a Melodía. La seguridad y el bienestar de mi hija son lo primero, siempre. Ojalá hubiera sido así de fuerte, dijo, con lágrimas en sus ojos curtidos. Ojalá te hubiera protegido de la forma en que tú la estás protegiendo a ella. Estás aquí ahora. Papá eso es lo que importa. El mayo ere cambio vino en mí. Comencé terapia para lidiar con 34 años de manipulación. Aprendí que mi asma no era mi culpa, que la enfermedad de mi hija no era mi culpa, que la incapacidad de mi madre para amarnos adecuadamente tampoco era mi culpa. Melodía tiene 10 años ahora, sana y prosperando. Quiere ser enfermera pediátrica como yo, dice, para ayudar a los niños enfermos a saber que son perfectos exactamente como son. Cuando dice esto, mi padre se emociona. Rompiste la cadena, me dice. 3 generaciones de manipulación y abuso emocional, y tú la rompiste. La semana pasada, Melodía me preguntó por qué algunas abuelas son malas. Le dije la verdad con palabras que podía entender. A veces las personas tienen dolor dentro de ellas que nunca arreglaron, y en lugar de sanarlo, se lo pasan a otros. Pero nosotras podemos elegir diferente. Podemos elegir el amor. Ella pensó en eso por un momento. Luego dijo, voy a ser la clase de abuela que hornea galletas y les dice a los niños que son maravillosos. Sé que lo harás, bebé. No grité ese día en el hospital. No armé una escena. Pero hice algo mucho más poderoso. Protegí a mi hija y le mostré cómo se ve el amor real. Feroz, inquebrantable y dispuesto a enfrentarse a cualquiera que intente apagar su luz en el café que compré ese día se enfrió, intacto, esparcido por el piso del hospital. Pero lo que gané
En esos 12 minutos, la claridad para finalmente ver la toxicidad de mi madre por lo que era y el coraje para terminarla, valió más que todo el dinero de la herencia del mundo a veces. Lo más poderoso que puedes hacer no es levantar la voz, es elevar tus estándares sobre quién tiene acceso al corazón de tu hijo. Y a veces, proteger a la próxima generación significa estar dispuesto a perder al anterior. Esa es la verdadera herencia que le estoy dejando a Melodía, el conocimiento de que es digna de amor exactamente como es, y la fuerza para alejarse de cualquiera que intente convencerla de lo contrario. En ella nunca tendrá que preguntarse si es suficiente, porque me aseguré de que las voces que le decían que no lo era fueran eliminadas de su vida por completo. Mi madre pensó que le estaba enseñando a Melodía sobre la realidad. En cambio, nos enseñó a ambas la lección más valiosa de nuestras vidas. La familia no se trata de sangre, se trata de quién se presenta con amor en lugar de veneno.